Me voy a poner aquí para no daros la espalda. Mi nombre es Nereida Cea, vengo de la Universidad de Málaga. Disculpar la voz, pero entre el aire acondicionado del AVE y la semana intensa de clases, creo que ya no da mucho más de sí. Bien, he venido con muchísimas ganas de aprender sobre la metodología activa de la clase inversa, porque en mi caso ha sido una experiencia de inversa, valga la redundancia, de tirarme primero a la piscina, practicar con esta metodología y luego aprender sobre ella a través de la oportunidad de venir al Congreso, buscar bibliografía y escribir finalmente un paper. Finalmente, después de ese proceso, como he dicho antes, inverso, soy una fiel defensora de esta metodología. Mi experiencia y esas ganas de implementar, como digo, esta metodología de una forma, como digo, muy intuitiva cuando la comencé a practicar hace 2 cursos, se debía principalmente a que yo venía de la docencia online. En la docencia online esto funciona muy bien. Es cierto que el perfil de los alumnos es, no estoy yendo acompasada con las diapositivas, pero voy más rápido. En el perfil de la docencia online el alumno está muy motivado, sobre todo grados, incluso posgrado. En la universidad lo que nos encontramos son alumnos que empiezan muy motivados y al menos en comunicación, en periodismo, se nos van quedando por el camino esa motivación. Entonces la asignatura de periodismo ciudadano y redes sociales, que es una de las que tiene mejor valoración por parte de los alumnos, nos llegaban ya en tercer curso algo bajos de, como digo, de ánimo. Con la metodología de clase inversa conseguimos que si tenemos 2 clases de prácticas de 2 horas a la semana y tienen ellos 5 horas de trabajo, lo que conseguimos es darle la vuelta. Ellos, a través de todo el material que les pusimos en el campus, experimentamos con varias opciones, algunas las habéis mencionado aquí, Dropbox, Google Drive, también MyDocumenta con los portfolios digitales. Finalmente nos fuimos a la horrible plataforma de Moodle porque es la que nos daba más seguridad para la evaluación de las prácticas y con las limitaciones que nos daba esa plataforma conseguimos poner en marcha un proyecto en el que todo el material del grupo reducido de la parte práctica de esa asignatura lo teníamos online. Vídeos, podcasts. Además, estábamos utilizando la misma tecnología que estos chicos aprenden en clase mediante esas aplicaciones o muchas de esas aplicaciones que tienen que aprender. De forma que los mismos alumnos han ido generando más contenidos para esa clase inversa, con más vídeos y con, como digo, píldoras de resolución de dudas sobre los distintos programas que vamos viendo. Y finalmente los resultados han sido, como digo, muy, muy buenos porque hemos conseguido incrementar la motivación y que además los alumnos se impliquen en esa creación de contenidos para la clase inversa. En la presentación, también en el paper, he presentado los resultados que todavía no son concluyentes porque al final hemos valorado la experiencia de los alumnos solamente un curso, pero en esos datos ya hemos visto que 2 cosas muy interesantes. Valoramos primero los resultados académicos, porque disculpad, no lo he comentado al principio, son 3 grupos reducidos. En uno de ellos, en el grupo experimental, aplicamos esa metodología, en los 2 seguimos el modelo tradicional. Fue por diversas causas relacionadas más bien con la coordinación de la asignatura, el hecho de que fuéramos 2 profesores distintos. Bueno, eso lo pusimos en positivo y nos dio la opción, o lo puse yo en positivo y me dio la opción de evaluar también los resultados del grupo experimental y el grupo tradicional. Los resultados finalmente fueron que la evaluación de esas 4 prácticas que se correspondían con el bloque 2, porque es cierto que solamente lo aplicamos en uno de los 3 bloques del contenido curricular de la asignatura. Como digo, en esas prácticas la nota media del grupo experimental fue ligeramente superior. De hasta aquí aparece 0,87 en la primera y hasta un punto y un punto 23, creo recordar, ahora saldrá en la siguiente presentación, en la siguiente lámina, en las siguientes prácticas. Por lo tanto, conseguimos, en primer lugar, una mejora de las calificaciones. Es una parte importante del resultado, pero lo que a mí más me llamó la atención es que cuando pasamos las pruebas,
el formulario para que ellos mismos evaluaran su propio autoaprendizaje de una forma, como digo, más no sometida a lo que es la evaluación del profesorado, sino ellos mismos lo que habían aprendido en el grupo reducido, nos llamó la atención lo alto que ellos mismos calificaban su proceso de autoaprendizaje. También valoraron la motivación, si les había supuesto un incremento en la motivación del aprendizaje, y finalmente cruzamos esos datos y fueron muy interesantes. Hasta el punto que esta iniciativa, como digo, que fue más bien experimental y por mi propia motivación de ponerla en marcha en una asignatura que se presta especialmente, porque es una asignatura, no me voy a detener en explicarla, pero son todo lo que tiene que ver con el periodismo y cómo está cambiando en las redes sociales, cómo se deben de, utilizar las redes sociales, herramientas de analítica, programas de creación de contenidos multimedia, etcétera, se presta mucho para este tipo de contenidos. Y finalmente, también fue muy valorado por los alumnos el hecho de que se les fomentara el autoaprendizaje, el querer profundizar en esas herramientas que al final nosotros explicamos a un nivel básico, pero que luego ellos a lo largo de su carrera profesional tienen que seguir utilizando y mejorando su conocimiento porque forman parte de las nuevas tecnologías que afectan hoy en día a todas las profesiones, pero sí hay una a la que más afecta es al periodismo. Finalmente, conclusiones, también hubo alguna sorpresa. Y es importante aprender de los errores. Encontré, y esa fue la reacción al principio, cuando pusimos en marcha la primera clase, cierto estado de nerviosismo, no digo shock, pero a muchos alumnos les descolocó la metodología, porque, insisto, probablemente en muchas asignaturas en secundaria o bachillerato se está utilizando, pero en la universidad, al menos de donde vengo, fue bastante innovador. Muchas gracias.